Buenas noches. Nada, te va a tocar hacerlo sin... Buenas noches. Buenas noches. Ahora sí se me escucha bien, disculpen. Buenas noches. Sí, Sí, señor. señor. Bueno, primero porque todo, pues darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad de mirar, tener en cuenta este proceso del racionamiento matemático en la solución de este tipo de pruebas. Pues la Comisión del Servicio Civil ha venido pues implementando ya varios años, desde acá aproximadamente el año 2002-2003, este tipo de evaluaciones de meritocracia debido a la gran demanda que actualmente existe a nivel nacional sobre los procesos de adquisición de un puesto laboral a nivel nacional. Siempre se va a centrar o se está centrando este tipo de pruebas con base a una aptitud verbal y a una aptitud matemática, que en este caso, como nos decía el compañero Carlos, más que todo va a racionamiento cuantitativo. Hay que tener en cuenta que el desarrollo de estos procesos se va evidenciando con cada uno de estos alcances que podemos tener con base a este racionamiento. Hay que tener claro algunos conceptos matemáticos, obviamente, para poder identificar qué tipo de racionamiento nos está evaluando o qué tipo de pregunta podemos encontrar en el desarrollo de este vínculo o de este bloque que se le puede presentar. Hay unas evaluaciones que son netamente encaminadas a tu proceso laboral, es decir, va encaminada de acuerdo a la carrera, así es el tipo de pregunta, pero también generalmente la comisión determinó a modo de 10, 12 años que todas las evaluaciones de meritocracia deben tener un componente numérico, ya que el área de ciencias, de castellano y de matemáticas son el eje central de todo conocimiento. Por eso es que la comisión optó por utilizar dentro de este proceso de evaluación las evaluaciones de racionamiento cuantitativo, que es simplemente el analizar, identificar, resolver, proponer, formular diferentes ramas de las matemáticas que te van a servir a un proceso o obtención de este resultado. Todos estos caminos que nosotros nos vamos a encontrar en la solución de este tipo de preguntas se evidencian en el manejo adecuado de estos conceptos. Es decir, de pronto encontraremos preguntas donde se manejen las 4 operaciones básicas o donde se trabaje el concepto de las propiedades avanzadas como son la potenciación, la radicación, la logaritmación. Pero van inmersas en cada una de estas posibles preguntas que se le pueden presentar. Bueno, sin más preámbulos, voy a hacer la presentación de unas pequeñas diapositivas, como decía el profesor Carlos, donde ahí vamos a encontrar unas preguntas encaminadas a ciertos conceptos que he buscado en años anteriores en la comisión. Este tipo de preguntas, algunas son muy sencillas, otras son un poco más complejas, que te van a servir para identificar hacia qué camino seguir para obtener un buen resultado. A veces las pruebas se enfatizan, o mucha gente que yo he tenido compañeros que han presentado la prueba y dice que por no tener un manejo adecuado de esos conceptos es porque no alcanzaron la mínima nota para poder acceder a ese puesto laboral. Hacer un repaso general de todos los conceptos matemáticos sería pues como que un poco más exagerado,
pero yo lo hice fue con base a cada pregunta y así vamos pues relacionando a qué nos podemos enfrentar teniendo en cuenta estos conceptos o contenidos matemáticos que muchos ya vieron que se da o desde el preescolar hasta grado 11º y que muchos de ustedes lo siguen utilizando en su desarrollo laboral. Entonces voy a hacer una pequeña a compartir, queridos compañeros. ¿Observan la pantalla? Disculpen. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Estas diapositivas que yo les traje hoy son pues, la recopilación de un número de preguntas que nos van a servir para afianzar o reforzar ese racionamiento cuantitativo. ¿Qué debemos tener en cuenta como estructura base? Que debemos por lo menos tener claro cuáles son los conceptos cotidianos que podemos utilizar en este racionamiento. Pues ya saben, mi nombre es Freddy Plata Hernández, como lo dijo el profesor Carlos, soy licenciado en Matemática y Física de la Universidad del Magdalena. Tengo especializaciones y también tengo un manejo de creación de pruebas saber de hace aproximadamente 5 o 6 años. Entonces, según el IFES, ¿qué es el racionamiento matemático? El propósito de evaluación si se desea medir habilidades cuantitativas que se debe procurar un instrumento que se enfoque en la manipulación de símbolos matemáticos de acuerdo con reglas. Ejemplo, un examen de álgebra o cálculo que se diseñe con un nivel suficiente de sofisticación. Por eso les decía que las preguntas van a variar de acuerdo a las exigencias. Va a haber un RACE, como digo yo, sobre conceptos básicos, o sea, la matemática básica que usted debe conocer. Y a veces, de acuerdo a la carrera que usted propuso en la comisión, se le va a enfatizar otro modelo de pregunta, pero ya con base a la exigencia de su componente laboral. En contraste, los instrumentos para el racionamiento cuantitativo se desarrollan siguiendo el precepto de medir las habilidades. Ojo, cuando yo razono, yo estoy pues demostrando qué habilidad tengo de poder obtener o darle solución a un problema o pensamiento crítico. Esas habilidades es lo que en sí es lo que nos va a llevar a nosotros a ese racionamiento cuantitativo. Ojo, habilidades cuantitativas, por eso es que el valor, la evaluación es de tipo cuantitativo, te va a determinar cuánto sacaste dependiendo del número de preguntas que se hagan en el examen. ¿Por qué evalúa el racionamiento cuantitativo en estas pruebas? Como se lo decía ahora, tanto el área de matemática como castellano es como que el lineamiento estructural del conocimiento desde párvulo hasta la parte laboral. Está orientada a la conceptualización por parte de los aspirantes. Es decir, todos los aspirantes deben de tener unos lineamientos ya definidos con base a estos conceptos matemáticos por medio de esa razón o esa interpretación que usted le dé a la comprensión de sus posibilidades y al desarrollo de competencias que le permitan afrontar los retos actuales como son la complejidad de la vida y del trabajo, el tratamiento de conflictos, el manejo de la incertidumbre y el tratamiento de la cultura para conseguir una vida sana. Todos estos lineamientos es lo que toma el ministerio o la comisión a través del IFES, que es el ente, que es el que crea la prueba para este grupo de aspirantes, y lo hace referente con base a este proceso.
Entonces voy a presentar, me regalan un minutico aquí, esta cosita. En el módulo de razonamiento cuantitativo se evalúa el uso de las herramientas matemáticas que todo profesional deberá tener para comprender algunas situaciones o enfrentar algunos problemas. Estas herramientas corresponden a los elementos básicos de la aritmética, de las relaciones y variaciones entre magnitudes, de la geometría, de la estadística y de la probabilidad en diferentes escenarios donde es posible que sean usadas. El uso de estas herramientas corresponde a la capacidad para interpretar y transformar información, diseñar soluciones a problemas, seguir procedimientos y justificar los pasos y procesos que se desarrollan cuando se usan las matemáticas para entender y resolver un problema. En este módulo, las situaciones a las que se puede enfrentar el estudiante son de tipo personal, científico, laboral o profesional. Se le ofrecerán explicaciones que le permitan contextualizar el problema y de esta manera encontrar soluciones. Debe leer varios textos y gráficas con información numérica. No son extensos, pero son importantes para que el estudiante comprenda a qué se enfrenta. Estas herramientas serán útiles en algún momento de la vida, aunque no haya estudiado nada aparentemente relacionado con ellas, como por ejemplo el calcular porcentajes, leer información gráfica o calcular algunas áreas. Para medir el uso de estas herramientas en los diferentes tipos de situaciones, el estudiante responderá 35 preguntas de diferentes niveles de dificultad, todas de selección múltiple con una única respuesta correcta. Según su desempeño, se encontrará en uno de los siguientes niveles. Un estudiante que se ubica en el nivel 1 podría identificar información explícita proveniente de una única fuente asociada a contextos cotidianos, que es presentada en tablas o gráficas de barras que contienen pocos datos o involucran máximo 2 variables. En el nivel 2, además de lo descrito en el nivel anterior, el estudiante identifica e interpreta información explícita de diversas fuentes que es presentada en tablas y gráficas de barras, a la vez que usa procedimientos aritméticos sencillos a partir de la información dada. En el tercer nivel, el estudiante extrae información implícita contenida en representaciones no usuales asociadas a una misma situación y provenientes de una única fuente de información. Argumentar la validez de procedimientos y resolver problemas utilizando modelos que combinan procedimientos aritméticos, algebraicos, variacionales y aleatorios. Finalmente, en el nivel 4, además de lo descrito anteriormente, el estudiante identifica y usa información implícita contenida en representaciones no usuales provenientes de diversas fuentes de información para comprender una situación-problema, argumentar la validez de procedimientos y los usa para solucionar problemas, decidiendo cuál es el más adecuado. Estos niveles cuentan con 3 características principales. Son modulares, lo cual quiere decir que son definidos y desagregados para cada módulo de competencia y no para la globalidad del examen. Son jerárquicos porque tienen una complejidad creciente. Y son inclusivos, ya que para estar en un nivel se requiere haber superado los anteriores. Para más información acerca de las pruebas Saber Pro, visite... Listo, mis queridos compañeros. Entonces, el desarrollo de estas competencias, como ya lo vimos en el video, es determinar qué modelo de tipo vamos a utilizar teniendo en cuenta todos estos conceptos para así determinar la habilidad del mismo. ¿Listo? Entonces, como les decía, estas competencias se dividen en 3 generales que son las que nos van a enfatizar el camino hacia la obtención de un excelente resultado. Entonces, la competencia de interpretación y representación, donde el estudiante comprende y transforma representaciones de datos cuantitativos o de objetos matemáticos en distintos formatos: textos, tablas, gráficas, diagramas, esquemas. O sea, donde la interpretación es donde el estudiante, donde el aspirante es capaz de convertir una tabla
llevarla a la parte teórica. O solamente con la lectura de esa información hacer una interpretación, un razonamiento cuantitativo con base a esa interpretación a través de cantidades gráficas. Puede ser el diagrama de barra o también el diagrama circular, que son los más utilizados en este tipo de evaluaciones. El estudiante en las evidencias es los caminos que debemos tener en cuenta para este tipo de competencias. La competencia en formulación y ejecución, es decir, es donde el aspirante es capaz de transformar una información a través de letras y números combinadas con las operaciones básicas, lo que uno generalmente llamaba en grado octavo el álgebra, que es la combinación de letras y números, es donde yo puedo interpretar o dar una información a través de una sola ecuación, que esa ecuación me sirva para interpretar la información que estoy dando. Frente a un problema que involucra información cuantitativo, el aspirante plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas. O sea, el aspirante tiene que tener la capacidad y el racionamiento definido para poder convertir esa información en una ecuación, dependiendo del tipo de pregunta que le realice en el examen. Y la competencia de argumentación. El aspirante valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar soluciones a problemas. Es decir, cuando el aspirante tiene bien definido cuáles son los conceptos matemáticos que intervienen en un tipo de problema, eso le va a facilitar e identificar cuál es el razonamiento que debe utilizar para obtener con mayor facilidad y agilidad la respuesta deseada. Como lo pudieron ver y como siempre se ha hecho, es de selección múltiple. Anteriormente pues existía la pregunta abierta, pero eso la comisión lo abolieron debido a que se necesita con mayor habilidad la entrega de los resultados. En estas tres competencias es lo que se enfatiza el racionamiento cuantitativo, donde el aspirante tiene que tener esa capacidad de solución. Bueno, como les decía, y no se lo comentaba nuestro colega, el profesor Carlos, voy a tratar de resolver unas preguntas teniendo en cuenta como base ciertos contenidos académicos que nos van a servir para el desarrollo de lo mismo. Les pregunto a ustedes, mis queridos compañeros, ¿vamos resolviendo por preguntas y hacemos el debate o las resolvemos todas y el debate lo hacemos a lo último? ¿Cómo les gustaría? Cada una. Entonces, una a una, listo. Entonces, vamos a resolver las preguntas. Si hay algún aspirante que tenga la solución, la compartimos, la debatimos, hacemos algo, pues, algo que sea práctico, algo que no solamente sea yo el que esté hablando y hablando y hablando, sino que quiero que la participación de todos, eso nos sirve para determinar cuáles son los parámetros que debemos que utilizar para darle solución a esto. Entonces, nuevamente, como vamos a trabajar, vamos a mirar la primera pregunta, que yo la tengo de este modelo. Aquí está. Entonces dice, el curso de 30 alumnos planificó un paseo al zoológico. El profesor jefe recibió cotizaciones de 2 empresas para el viaje en bus. Primera cotización, 5,000 pesos por alumno. Segunda cotización, 135,000 en total para el curso. Una semana antes del paseo se decidió tomar la segunda cotización.
en el día del paseo faltaban 5 alumnos. ¿Cuánto tuvo que pagar cada uno de los alumnos que participaron en el paseo de curso? Entonces, si analizamos y definimos, tenemos que identificar las diferentes variables que nos da el ejercicio. Primeramente, el problema nos presenta dos posibles cotizaciones. Cotización 1 y cotización 2. Pero seguidamente, al leer el segundo párrafo, nos definimos que se fueron por esta cotización, ¿cierto? Por el 135,000 pesos. ¿Qué sucede? Que al día del paseo faltaron 5 alumnos. Ahora, ¿cuánto tuvo que pagar cada uno de los alumnos que participaron en el paseo del curso? ¿Alguien tiene una posible solución? Este modelo de pregunta es de operaciones básicas. Entonces, identificar cuál es el valor de cada uno de ellos solamente en este modelo de ejercicio es aplicar una operación que es la operación de la división. ¿Por qué? Porque es que ya no están los 30 estudiantes, porque si fueran los 30 completos, automáticamente este sería el valor a pagar. Al faltar 5 estudiantes, se va a determinar que el estudiante debe pagar un poco más. Si nos damos cuenta, todos los resultados sobrepasan el valor que debería hacerse en la primera cotización. Entonces aquí solamente lo que debemos hacer es 135,000 dividirlo entre 25. Recuerden que en estos tipos de evaluaciones no se aceptan ningún medio electrónico para obtener los resultados. Entonces a usted les tocaría resolver los procedimientos para darle solución a lo mismo. Entonces tenemos una división de 2 cifras, se cogen las 3 primeras, ¿cierto? Buscamos un número que multiplicado por 25 se aproxime a 135. O uno generalmente busca un número que multiplicado por 2 se aproxime a 13. Es uno de los métodos que yo también utilizo en las explicaciones de estos modelos de pregunta. Entonces, supongamos, si yo cojo el 6, bueno, ¿qué nos sirve? Que si nosotros analizamos las respuestas, ya la respuesta nos está dando el primer valor a seleccionar. Si nos damos, todas comienzan con 5,000. Significa que la respuesta va a ser o va a empezar por el número 5. Es recomendable, mis queridos aspirantes, que cada vez que uno pueda leer un tipo de pregunta y pueda resolverla, no perder de vista los posibles resultados que me dan para yo obtener la solución. Entonces, para yo poder determinar cuál es la solución de esta pregunta, si nosotros miramos, vuelvo y repito, si nosotros miramos los resultados, todas las respuestas empiezan por 5. Significa que ahí nos está facilitando un poco más la solución del mismo. Entonces, cojo las 3 cifras, como dije, busco un 5 por 5, siempre se multiplica por la de derecha a izquierda. 5 por 5, 25, que de 25 da 0. El número que yo coloqué para que me diera la cantidad, ese número lo llevo, o sea que llevo 2. 5 por 2 son 10 y 2 son 12, que de 13, 1. Bajo la otra cantidad que me sirve. ¿Listo? Ahora, ¿qué número multiplicado por 25 se aproxime o me dé 100? En este caso sería el 4. Ya con este no hay que terminar la operación. Ya sabemos que la solución, la respuesta,
es la B. Y ahí termina el ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta, aspirantes? No, señor. Bueno, continuamos. Regáleme un minutico, vamos a borrar aquí y vamos a trabajar nuestra segunda pregunta. Un minutico aquí. Nuestra pregunta número 2. Recuerden que una de las grandes aplicaciones que tiene esta evaluación o va a tener esta evaluación va a ser el manejo del virus. Esta pregunta yo la conseguí del examen del año pasado. Esta pregunta que está aquí y tiene que ver relevancia con lo que está sucediendo actualmente. Entonces dice, el Ministerio de Salud de Colombia adquirió y distribuyó las siguientes vacunas en la semana del 3 al 7 de enero del 2022. El lunes recibió 57.662. El martes recibió 46.740. El miércoles recibió 76.410. El jueves distribuyó 79.830. Y el viernes distribuyó 69.430. La cantidad de vacunas que se pueden distribuir a la semana siguiente en todos los departamentos de Colombia son entre 800 y 900 vacunas, entre 910 y 950 vacunas, mayor a igual a 1.000 vacunas o 986 vacunas. Esta es de operaciones básicas. ¿Cuál creen ustedes que podía ser una posible respuesta? ¿O la resolvemos? Bueno, identifiquemos las posibles variables que intervienen en la interpretación. O sea, identificar cuáles son las operaciones es el camino de yo poder racionalizar numéricamente o cuantitativamente la solución de este problema. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es, pues, seleccionar cuáles son las operaciones que voy a utilizar teniendo en cuenta el contexto al que se me está presentando el problema. Si nos damos cuenta que el día lunes recibió, el día martes recibió y el día miércoles recibió. O sea, esas fueron las vacunas que llegaron durante esos 3 días a Colombia. Y tenemos que el jueves distribuyó y el día viernes distribuyó. Quiere decir que en esos 2 días, teniendo como base la cantidad de vacunas que llegaron lunes, martes y miércoles, ellos hacen la distribución a los departamentos de Colombia. Aquí debemos tener claro, mis queridos aspirantes, es una palabrita inmersa en esta situación, que en este caso sería todos los departamentos de Colombia. Esa interpretación o ese concepto ya definido de cuántos departamentos tiene Colombia ya es lo que la comisión determina como conceptos básicos generales que debe tener el aspirante a ese puesto con el gobierno. Entonces, lo primero es definir cuántas vacunas nos van a quedar para distribuir a la semana siguiente.
Entonces, sencillamente, yo primero tengo que saber qué cantidad llegó al país, qué cantidad se distribuyó y qué cantidad me queda para la semana siguiente. Porque si la pregunta fuera la cantidad de vacunas que quedaron para la semana siguiente, es diferente a la racionalización o la interpretación de qué cantidad de vacunas se pueden distribuir. Miren que inmersamente en la misma pregunta me están hablando de otra posible solución con respecto a este modelo. Entonces, el lunes recibieron 57.662. El martes recibieron 46.740. El miércoles recibieron 76.410. Estas fueron las vacunas que llegaron a Colombia, ¿cierto? Es una suma normal: 2, 11, 8, 20, 11, 16, 18. A Colombia llegaron 180.812 vacunas. Ahora, de esa cantidad, los días jueves y viernes empezaron a distribuirse. Yo necesito saber también qué cantidad de vacunas se distribuyeron en esos 2 días. Entonces, 79.830 y 69.430. Perdón un poco los números, pero que me toca hacerlo con el mouse. ¿Ya? Esto me haría 0, 6, 12, llevo 1, ¿cierto? 18, 19, llevo 1, 13 y 1, 14. Quiere decir que en esos 2 días de la semana se distribuyeron 149.260. ¿De cuántas vacunas quedaron para la semana siguiente? Entonces voy a hacer la resta de esa cantidad. A 2 le quito 0, me haría 2. A 1 no le puedo quitar 6, entonces queda como 11. 11 menos 6, 5. Como el 8 le prestó unidad, queda como 7. 7 menos 2, 5. Yo al 0 no le puedo quitar 9. El 8 le presta una decena y queda como 10. 10 menos 9, 1. 8, como le prestó, quedó como 7. 7 menos 4, 3. Y 1 menos 1, 0. Si la pregunta fuera, ¿cuántas vacunas quedaron para la semana siguiente? Miren que no hay ninguna de las respuestas en ese proceso. Por eso les dije que, mis queridos aspirantes, que el racionamiento cuantitativo, aparte del concepto matemático, es la forma, ojo lo que dice el componente, la habilidad que tiene el aspirante de poder darle solución a este modelo de pregunta. Eso es lo que te va a ti a enfatizar y obtener un excelente resultado y así acceder al ámbito laboral. Lo que les decía ahora, mi querido estudiante, esta palabrita es inmersa en el proceso. Todos los departamentos de Colombia. Esta palabrita es la que nos va a dar la solución al problema. Miren que aquí no hablan en el problema no aparece la cantidad de departamentos, sino todos los departamentos de Colombia. Por eso les decía que hay informaciones que ya deben estar definidas y prácticas para la solución
y el racionamiento de cada una de estas preguntas. Entonces, ¿cuántos departamentos tiene Colombia? Definido desde el, creo que el 91, se definieron que Colombia tiene 32 departamentos. La palabra distribuir me está obligando a que yo tengo que hacer una división. Miren que aquí aplicamos únicamente operaciones básicas: suma, resta y división. Entonces, son operaciones dentro del contexto de la comisión que uno debe manejar para así poder obtener la solución de los mismos. ¿Qué sucede? Que esta división me va a dar cualquiera de estas posibles, de estos posibles resultados y así obtener una aceptación positiva de lo mismo. Entonces, 31 no puedo coger porque es un número menor que 32, entonces voy a coger 3. Listo. Ahora, ¿qué número multiplicado por 32 se aproxima a 315? El 9. ¿Qué sucede? Que si yo coloco 9, ya yo puedo descartar esta. Ya esta pregunta queda descartada. Si es la posible solución. Ojo, ya aquí no es 1. Por lo tanto, la pregunta C, la respuesta C, queda descartada. Ahora, si yo continúo con el proceso, bueno, hagámoslo. 9 por 2 son 18. Debo buscar un número mayor de 18 que termine en 5. En este caso sería 25. 9 por 2, 18, que 25, 7. ¿Cierto? Como yo coloqué 25, esa cantidad que yo coloqué para convertir el 25, esa cantidad yo la llevo. O sea, llevo 2. 9 por 3, 27 y 2, 29, que 31, 2. ¿Ok? Continúo. Bajo la siguiente cantidad, 5. Quiere decir que el número va a ser mayor de 900. El número va a ser mayor que 900. Significa que ya la pregunta C y la pregunta A quedan descartadas. Entonces, uno a veces no tiene que terminar todo el procedimiento para así obtener la solución enseguida. Uno tiene, como les decía ahorita, ir mirando la solución e ir revisando los resultados, porque a veces solamente con la mitad del procedimiento ya se obtiene cuál es el resultado final de este procedimiento. Entonces aquí obtenemos 275. Entonces buscamos un número que multiplicado, ahí sí aplicaría, un número que multiplicado por 3 se aproxime a 27. No que dé, sino que se aproxime. En este caso sería 8. Si 8 es la solución, significa que yo ya tengo la respuesta a mi pregunta. Porque ya también, al ser 8 una posible solución, descartaríamos la respuesta B. Miremos a ver, 8 por 2 son 16, mayor de 16 que termine en 5 es 25, ¿cierto? Y eso me daría 9. ¿Cuánto llevo? Llevo 2, que fue el número que coloqué para que me diera 25. 8 por 3, 24 y 2 son 26, que de 27, 1. No necesito terminar el ejercicio. Ya automáticamente encuentro la solución a mi problema. Quiere decir que la solución que se van a distribuir a la semana siguiente, 986 vacunas. ¿Tienen alguna pregunta? No, señor, ninguna. ¿Qué les ha parecido hasta ahora
los problemas muy prácticos o muy sencillos. Parecen sencillos, pero de hecho tienen en algún momento el grado de dificultad, como en este caso, tener un conocimiento previo. Exactamente. Eso es lo que es inmensamente, lo que nos decía nuestra aspirante, es lo que quiere la comisión, o sea, resaltar las habilidades de esos posibles aspirantes a ese ámbito laboral con esos conocimientos básicos para poder darle solución a su trabajo. Si nos damos cuenta, como les decía, si miramos, son puras operaciones básicas, pero que inmersamente dentro de esa estructura que parece tan sencilla, debemos tener esa habilidad de poder razonar o analizar e interpretar teniendo en cuenta el problema que estamos resolviendo. Bueno, continuemos. Vamos a borrar. Listo, entonces definimos que se van a distribuir para la semana siguiente en todos los departamentos 986 vacunas. Tengamos al pendiente este valor para la pregunta que viene. Vamos a borrar, voy a darle un minutico porque eso es, toca hacerlo así, borrar aquí. Traigamos la pregunta número 3. Listo. Bueno. Ojo, la cantidad de vacunas que recibieron la cuarta parte de los departamentos de Colombia son. Este es complemento de la pregunta anterior. Ya aquí, aparte de operaciones básicas, vamos a trabajar una palabra clave, la cuarta parte. Y aquí se coloca inmerso lo que son números racionales o los famosos fraccionarios. Este tipo de respuesta va a aparecer mucho en las comisiones, en el examen, disculpen. Siempre entre tal y tal. ¿Por qué? Porque lo que hace es pues, determinar que la solución sea un poco más abierta y el aspirante tenga más exigencia con respecto a la pregunta al seleccionar cuál es la posible respuesta. Bueno, tenemos como base que en la respuesta anterior nos dieron 986 vacunas. 986 vacunas. Ya eso es, pero solamente la pregunta aquí va encaminada es a la combinación de cantidades o de números naturales con números racionales. La cuarta parte de los departamentos de Colombia. ¿Cómo interpretaríamos la cuarta parte? En el manejo de los problemas de este tipo, se habla mucho de lo que es el lenguaje algebraico. O sea, de cómo un aspirante puede convertir una parte teórica, convertirlo a un número. De esa interpretación, esa habilidad, esa competencia que te da para poder obtener esta solución es lo que te va a ti servir para darle solución al problema. Entonces, la cuarta parte, matemáticamente hablando, es 1 sobre 4. Siempre que usted vean la cuarta parte, la quinta parte, la sexta parte, la octava parte,
perdón, la doceava parte. Doceava es 1 sobre 12. La doceava parte. Pero ya si usted le dicen las 3/4 partes, las 5/6 partes, porque a veces el ejercicio viene con la fracción, pero generalmente viene es la parte teórica, porque es que el objetivo de este racionamiento cuantitativo es que el aspirante pueda tener la habilidad de poder interpretar este modelo de pregunta. De los departamentos de Colombia, otra palabrita inmersa. Al hablar de los departamentos, solamente existe 32 departamentos que tiene Colombia. Quiere decir que aquí vamos a encontrar la multiplicación de un fraccionario con un número natural. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? La multiplicación de fraccionarios es frente con frente. De cómo el 32 yo lo puedo convertir en un fraccionario, sencillamente lo divido entre 1. Es la única forma matemática que existe de convertir un número en fraccionario, dividirlo entre 1. Entonces aquí nos daría la multiplicación 1 por 32 son 32 y 4 por 1 son 4. Esta es una división o una fracción exacta. Hay varias formas de hacerlo. Usted lo puede ir simplificando o dividirlo de manera directa. Entonces, si yo lo simplifico, la mitad, 16. La mitad, 2. La mitad, 8. La mitad, 1. Y 8 entre 1 es 8. O si yo lo hago directo, busco qué número multiplicado por 4 me da 32, también es el 8. Ya la forma de poderlo resolver, miren que cuando se presentó el video, el orden jerárquico de las operaciones ya la determina el aspirante. Ya el aspirante, teniendo en cuenta sus habilidades, sus competencias, su racionamiento cuantitativo, puede determinar cuál camino seguir. Hay muchos aspirantes que lo hacen por simplificación y hay otros aspirantes que lo hacen de manera directa. Ya eso depende, vuelvo y repito, de la habilidad del aspirante para obtener solución. Listo, tenemos que la cuarta parte me va a representar a mí 8 departamentos nada más. Pero si nos damos cuenta, ese resultado no aparece en las soluciones. Ahora, inmersamente, el aspirante debe determinar cuál es el procedimiento a seguir para obtener la solución. Entonces, como yo sé que por cada departamento llegaron 986 y la cuarta parte es 8, entonces sencillamente tengo que hacer una pequeña multiplicación de esos dos resultados. 6 por 8, 48. 8 llevo 4. 8 por 8, 64. Y 4 son 68. Llevo 6. 9 por 8, 72. Y 6 son 78. 7.888. Quiere decir que la respuesta, en este caso, es la C. Entonces, miremos cómo una pregunta de tipo social, de tipo real, que nos está afectando actualmente a la comunidad mundial, les van a servir, y tenga la plena seguridad, mis queridos aspirantes, que dentro de ese bosquejo de preguntas de castellano y de matemáticas, que son los lineamientos que maneja la comisión para crear ese tipo de preguntas, obligatoriamente va a tener el contexto de la vida en que estamos viviendo. Es decir, van a salir preguntas de COVID bastantes, teniendo en cuenta que esa habilidad que nos da la comisión es la que nos va a servir para darle solución a estos modelos de preguntas.
Continuamos. ¿Listo? Ya tenemos que la respuesta de la tercera pregunta es la C. Vamos para nuestra cuarta pregunta. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Hay alguna observación? ¿Algo que hacer? Bueno, cuarta pregunta. Entonces, también debemos tener en cuenta nuestro valor de las vacunas por departamento, 986. Dice, una EPS compra 3/4 de un lote de vacuna. Si se le debe distribuir 1/8 de esas vacunas en los puntos de vacunación de la ciudad, la cantidad de vacunas que le corresponden a cada punto de vacunación es. Una PS compra 3/4 de un lote de vacuna. 3/4. Si se le debe distribuir 1/8 de esas vacunas en los puntos de vacunación de la ciudad, la cantidad de vacunas que le corresponden a cada punto de vacunación es 10.000 vacunas, 5.915, 5.916 o 5.917. Por ende, si nosotros miramos directamente las respuestas, la B, la C y la D tienen alguna relevancia, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con la A? Que ya por ende la A puede descartarse de una vez. Entonces, el lote de vacuna que llega por departamento es de 986. Te compra 3/4 de ese lote. Sencillamente, lo que tenemos que hacer es que 3/4 yo lo voy a multiplicar por 986. Para saber a qué cantidad me estoy refiriendo. Entonces, sencillamente, como ustedes ya saben, mi querido aspirante, coloco el 1, la multiplicación es frente con frente, 3 por 6, aquí lo multiplico directo, 3 por 6, 18, llevo una, 3 por 8, 24 y una 25, llevo 2, 3 por 9, 27 y 2, 29. Y abajo me queda 4 por 1, es 4. ¿Dónde voy hasta aquí? Apenas voy por aquí del problema. Ahora, si se le debe distribuir, cuando yo utilizo la palabra distribuir en el ámbito matemático, es una división. Entonces, ahora, de una multiplicación voy a pasar a una división. Yo tengo que distribuir eso en 1/8 de esas vacunas. ¿Ok? Ahora, como es una división, ¿cómo se resuelve las divisiones? Las divisiones entre fraccionarios se resuelve multiplicando en cruz. Siempre de arriba hacia abajo. Entonces, al obtener la solución, multiplico 2.958 por 8 y eso me da 23.664. Eso yo lo voy a dividir entre 4. Es una división normal, entonces yo lo que puedo hacer es directamente una división por una cifra. Cojo las dos primeras, por eso les decía
que estas 4 preguntas tienen relevancia. Estas 3 respuestas, por lo menos de la A, queda descartada. 5 por 4, 20, que de 23 va a 3, bajo el 6, cabe a 9. Puede ser cual la B, la C o la D, porque todas tienen 9. 9 por 4, 36, que de 36, 0, bajo el 6, cabe a 1. Todavía hay una, todavía está el 1, o sea que puede ser cualquiera de las 3. Todavía no tengo la posible solución. 1 por 4, 4, que es 6, 2, bajo el 4, y a 6. 6 por 4, 24, que de 24, 0. Quiere decir que la respuesta es la C. Entonces, dependiendo de la estructura de la pregunta, así debe ser el racionamiento cuantitativo que se le debe dar a cada uno de estos procesos. ¿Alguna pregunta hasta ahí, mis queridos aspirantes? ¿Qué tal les parecieron las preguntas? ¿Qué tal les pareció la clase? ¿Qué hay que mejorar? Pues me parece interesante cada uno de los ejercicios. ¿Alguien más tiene una apreciación? Muy buenas noches. Buenas Muy noches. interesante, aprendí bastante. Es más, yo soy estudiante universitaria, no, aún no soy docente. Y volver a recordar algo ahora a mi edad, pues me pareció igual con su metodología muy interesante y aprendí mucho esta noche. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por asistir. Profesor Carlos. Profesor Carlos Montes, ¿tiene alguna información para los... No, pues yo le quería recordar también a todos los participantes y agradecerle al profesor Freddy, al licenciado Freddy, por su entusiasmo en compartir un poco esta perspectiva de lo que es racionamiento cualitativo, que esta es una de 2 sesiones, es decir, como vi que hubo tanto interés por el tema de racionamiento cuantitativo, la dividimos en 2 sesiones. Esta semana tenemos un encuentro, que es el de hoy, y la próxima semana tendremos otro encuentro con otro tipo de preguntas liberadas del IFES. Ustedes dirán, pero es que se trabaja con muchas preguntas liberadas del IFES, y es por lo siguiente: no hay material más fiel, ayer lo dijo la profe Jenny, que el del IFES. El IFES tiene la capacidad, la experticia, el equipo técnico. Freddy trabajó algunos años con el IFES, Jenny también. Yo fui codificador y validador de pruebas de lectura crítica, siendo mi especialidad ciencias sociales, pero el IFES pues trata es como de buscar un banco de docentes que interdisciplinarmente sometan pruebas, validan. Es más, no se extrañen que en el examen del concurso docente encontremos pruebas que luego se sometan en las pruebas Saber Pro para licenciados o en las pruebas de competencias genéricas, en las que tiene que ver razonamiento cuantitativo para Saber Pro. Es decir, el IFE hace ese tipo de experimentos para verificar, hacer pruebas ácidas en cada batería de pruebas para ver en qué estado está ese ítem y cómo lo pueden someter a prueba. Y es por eso que es mucho mejor trabajar con el material fiel del IFES. Pues igualmente quedamos pendientes para un próximo encuentro de más ítems, de más simulacros, y a partir de este fin de semana yo voy a activar en el aula virtual, para los que no están inscritos en el curso, les dejo aquí el enlace. En el aula virtual, otros simulacros estaban, pues veo que muchas personas tenían los 3 simulacros de la prueba de enseñar, formar y evaluar de competencias pedagógicas, los otros simulacros de el área de racionamiento cuantitativo. Y pues la idea es que entrenen, y luego pues cuando vamos a tener la próxima sesión con el licenciado Freddy, pues sigamos aclarando un poco más de dudas, un poco más de cómo abordar el ítem. Es decir,
Hay gente que dice, yo no soy bueno para las matemáticas. Yo le cuento la experiencia. Yo tampoco me consideraba bueno para matemáticas. Y yo cuando hice la prueba de IFES hace 20, ¿qué? Ya casi 30 años, me fue bien. Y en ese momento se calificaba en dos partes, racionamiento cuantitativo y aptitud numérica. Hablo allá año 96, profe Freddy. Y cuando me presenté al concurso, en el año 2003, yo saqué 69 puntos en la prueba matemática de ingreso al concurso docente. Freddy, de pronto nos va a compartir esa experiencia. Pero ¿por qué me fue tan bien en matemáticas? Dijeron, pero eso no es tan alto. Me fue bien porque me entrené para entender la prueba y la estructura de la prueba como tal. Entonces, de eso se trata este tipo de ejercicio, pues de entender la estructura de la prueba y de qué es lo que el evaluador, en este caso la Comisión Nacional de Servicio Civil, mediante el IFES, pretende indagar en nosotros. Muchas gracias, Freddy, por su orientación, por su compañía. Igualmente, gracias a todos los participantes Buenas que estuvieron noches. presentes. Sí, señor Jonathan, buenas noches. ¿Cómo está, profesor Jonathan? Gracias, muy amables. Quiero hacer una pregunta de pronto. Ustedes con la experiencia que han tenido, lo que pasa es que yo es primera vez que pues estoy, como dice la compañera que habló, en lo de las pruebas. Pero yo soy una persona que tengo discapacidad visual. Entonces mi pregunta es, para presentarse a VEPRO, para yo poder graduar de la universidad, me enviaron guía, un lector. En estas pruebas también, creo yo, y por esa razón de las pruebas pro, de saber pro, que le envían a uno también el guía. Jonathan, muchas gracias por su pregunta. Creo que fue una acción de tutela de hace unos 6, 7 años en los cuales todas las pruebas de meritocracia deben tener, las pruebas de estado, las ordinarias, saber pro, saber 11, saber quinto, saber noveno, deben tener, cuando salga a la venta el famoso PIN, en el proceso, en el registro, no recuerdo bien si en el proceso del registro del SIMO o en el proceso del registro del PIN, usted tiene que notificar, no recuerdo exactamente bien, pero yo mañana, si quiere me escribe en el grupo de Telegram y yo le confirmo bien, tiene que notificar qué tipo de discapacidad presenta. Y a usted le tienen que garantizar el derecho de presentar la prueba en igualdad de condiciones de que con cualquier persona. Pero eso debe dejarlo bien claro, no sé si en el SIMO o en la adquisición del PIN, pero yo mañana me queda como tarea indagar esa tarea, porque sí sé que por lo menos yo que ayudo a registrar a muchos chicos en la prueba Saber 11, en el formulario de inscripción hay un ítem en el cual el estudiante o pues en este caso el colegio, el coordinador o quien haga sus veces, se encarga de chequear si el estudiante presenta algún tipo de discapacidad o algún tipo de condición especial, y el IFE pues tiene que garantizar que se cumplan las condiciones para esa persona o para ese grupo de personas, señor Jonathan. Muchas gracias. Y por el entrenamiento y por todo el espacio, muy contento, he aprendido mucho y muy clara la exposición del profesor Freddy en esta noche. Yo también recordé varias cosas. Bueno, en cuanto a lo que se presenta como es gráfico o lo que él señala, pues me cuesta un poquito como a veces seguir ahí el hilo, pero pues entiendo que también va a quedar grabado en YouTube. Entonces después con alguien que me pueda ir señalando como los procedimientos que me vaya diciendo. Pero pues me parece muy bien. Sí, yo también recordé álgebra, profe Freddy, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la oportunidad y tengan la plena seguridad que en la segunda sesión vendrán preguntas ya un poco más exigentes donde la habilidad de cada uno de nosotros como aspirante a ese gran trabajo que vamos a adquirir con el gobierno va a ser muy satisfactorio. Bueno, mañana subimos al aula virtual y al canal de YouTube la sesión del día de ayer con la profesora Jenny y la sesión del día de hoy con el profesor Freddy. Muchas gracias a todos. Bendiciones. También les deseo pronta recuperación a muchos de ustedes que han venido sufriendo afectaciones. Incluso yo también estoy saliendo de un proceso viral. Gracias nuevamente. Bueno, feliz noche para todos y que Dios me lo siga bendiciendo. Igualmente para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias. No, gracias a ustedes. Mil gracias.